buenas y deudas malas. Lo que creo es que hay usos adecuados y usos no muy adecuados del endeudamiento. Sin embargo, como toda regla tiene su excepción y como no hay nada más personal que las finanzas personales, voy a hacer una excepción aquí para decir si existe un tipo de crédito que puede terminar siendo excesivamente nocivo para nuestra salud financiera. Es hora de que hablemos de los tipos de créditos y para eso vamos a diferenciar dos grandes tipos de crédito antes de meternos al crédito que podemos usar adecuadamente. Y vamos a diferenciar entre el crédito formal y el crédito informal. El crédito formal diremos que es todo el crédito que se ajusta a la legislación de nuestro país, que se ajusta a las normas y a las leyes sobre qué está permitido hacer y qué no está permitido hacer a la hora de prestar dinero. En cambio, el crédito informal es ese que está por fuera de toda esa legislación y que muchas veces puede, como te dije, ser absolutamente perjudicial. Ahora, para empezar, miremos ¿cuál es la diferencia o qué hace que un crédito sea formal y que un crédito sea informal? Esta primera diferencia aplica exclusivamente para países como Colombia y Chile, que todavía tienen un control a las tasas de interés en general. Y luego vamos a ver cómo podemos extrapolar esto a países que no tienen controles de tasas de interés. Entonces, para Colombia existe una tasa que se llama la tasa de usura. Y la tasa de usura es la máxima tasa por ley a la que cualquier persona o a la que cualquier entidad puede prestar dinero. Es decir, no solo los bancos pueden como máximo prestar a esa tasa, sino que cualquier persona que vaya a darle un crédito a un amigo o a un desconocido no puede exceder esa tasa. En pantalla estás viendo el histórico de cómo se ha movido esa tasa de usura entre 2016 y 2020. Como es de prever, es una tasa que va muy atada a la tasa de política monetaria, es decir, a la tasa que el Banco Central decide en cada uno de nuestros países. En el caso, obviamente, de Colombia, pues cuando la tasa de política monetaria disminuye, las tasas de los créditos bajan y por lo tanto la máxima tasa que por ley se puede cobrar baja. Claramente hay distintos tipos de tasas de usura. Existe una para créditos de consumo, existe una para microcréditos y existe una especial para créditos de bajo monto que puede llegar más o menos como hacia el 50% efectivo anual. Estas tasas son efectivas anuales. ¿Para qué nos sirve conocer si estamos en Colombia o si estamos en países como Chile la tasa de usura, para entender que cualquier crédito que cobre por encima de ese nivel será considerado un crédito informal y por tanto estamos poniendo en riesgo o sacrificando de pronto mucho más de lo que vale la pena sacrificar. Como decíamos, esto, si bien solo aplica para Colombia, podríamos empezar a hacer ese paralelo a otros países. Por ejemplo, lo que yo podría ver es en México, cuánto se cobra en promedio por un crédito de libre inversión en las entidades del sistema financiero y cualquier cosa que esté muy por encima de esa tasa, puedo yo considerarla ya como algo que es informal, algo que tal vez es muy nocivo, algo que tiene un costo de oportunidad muy alto. Nuevamente, en países como Colombia, incluso exceder esta tasa se conoce como usura y es un delito tipificado en el Código Penal. Esto también lo digo por si conoces a alguien que esté pagando más de esa tasa límite, podrías exigir que todo lo que pagues por encima de esos intereses, pues sea parte del pago de la obligación. Esto es muy importante porque conozco muchos casos de personas que están pagando intereses que no tiene sentido pagar, ya sea porque no hemos hecho de pronto una buena planeación de nuestras finanzas personales, tal vez sea porque tuvimos que tomar una decisión con mucho afán y sin la posibilidad de acceder rápido al sistema formal, pero aún así es importante entender
que siempre que los intereses que paguemos excedan los límites que por ley se pueden cobrar o excedan mucho el promedio que se está cobrando en el mercado por un crédito, huyamos de ahí. Por favor, vámonos a buscar unas tasas que sean justas y más adelante veremos también cómo tomar mejor esas decisiones, pero no caigamos en estos créditos informales que destruyen toda posibilidad de riqueza. Y para entender por qué destruyen toda posibilidad de crear riqueza, veamos entonces también cómo es que se paga un crédito, cuál es la lógica del pago de los créditos. Siempre que nosotros pedimos un crédito, ese crédito se va a dividir en cuotas, es decir, generalmente la inmensa mayoría de los créditos se paga mensualmente. Y dentro de ese valor que pagamos mensualmente, estamos pagando realmente tres cosas, generalmente, por lo menos dos. La primera, lo que llamaremos capital, es decir, el abono que vamos a hacer para disminuir el tamaño de la deuda. Es importantísimo siempre pagar capital dentro de las cuotas que pagamos en nuestros créditos. Otro pedazo lo pagaremos en intereses y el interés es la ganancia de la persona que nos ha prestado ese dinero. Es decir, es lo que la otra persona nos está cobrando por nosotros estar utilizando ese dinero y por él renunciar a poder utilizar ese dinero en cualquier otra cosa que pueda utilizarlo. Y en el caso de muchos créditos formales, es decir, de muchos créditos en el sistema financiero, en bancos o entidades financieras, pues tenemos otro tipo de pagos. Ejemplo, seguros de vida deudor, ejemplo, otro tipo de seguros como seguro de desempleo, de pronto pagamos algún estudio de crédito al principio, cosas por ese estilo. Es importante que tengamos muy presente que solo el pago de capital es el que disminuye la obligación. Los intereses ni son una deuda, ni digamos disminuyen el porcentaje o disminuyen el valor más bien de lo que debemos. Solo lo hace el capital. El interés, por decirlo de alguna forma, es simplemente el precio que estamos pagando por utilizar ese dinero. Ahora, generalmente la mayoría de nuestros créditos son de cuotas fijas, como que, es decir, pagamos lo mismo desde la cuota número uno hasta la cuota N, cualquier sea la cantidad de cuotas que pagamos. Siempre que lo estemos pagando de una forma adecuada, es decir, abonando a capital y pagando intereses, hay un efecto psicológico que es bastante desalentador al principio, y es que al principio del pago, la mayor parte de la cuota son intereses y solo un pedacito va a acabar con el crédito. Solo un pedacito es capital, solo un pedacito disminuye el valor de la obligación. Esto es absolutamente normal porque la forma que hemos utilizado para amortizar el crédito, cuando digo amortizar, digo pagar, hacer esa tabla en la que decimos así se va a pagar el crédito, esa forma que hemos utilizado le reconoce al que presta el dinero el riesgo que está asumiendo y por lo tanto le paga primero más porcentaje de interés que de capital. Sin embargo, generalmente hacia la mitad de la obligación, este efecto se invierte completamente y cuando ya has pasado la mitad de la obligación pagando cuotas fijas en tu crédito, vas a ver que al final vas a pagar mucho de capital, poco de intereses y la deuda empieza a bajar muy, muy rápidamente. Es una cosa normal dentro del sistema de amortización de cuotas fijas. Ahora, esto nos permite entonces pensar cuál es el problema con el crédito informal. Y el problema es que muchos créditos informales no permiten el pago de capital. Si estás pagando un crédito o conoces a alguien que esté pagando un crédito en el cual solo le permiten pagar intereses, ese es un crédito informal, aún si la tasa está dentro de el límite, digamos, que permite la ley. Solo pagar intereses nos encierra en una trampa de destrucción de riqueza. Y nos encierra en una trampa de destrucción de riqueza porque es una forma de esclavitud financiera. Es decir, no le estoy permitiendo a la otra persona la posibilidad de devolverme el capital de la obligación y que ella pueda seguir construyendo financieramente su vida. Lo que estamos haciendo cuando alguien presta o nos presta un dinero y nos dice solo págame intereses y cuando tengas la totalidad del capital me lo devuelves, es convertirlo de alguna forma en un esclavo financiero del prestamista, es decir, del acreedor.
Siempre que vayamos a pagar un crédito, asegurémonos de abonar a capital. Y recordemos que si los intereses son muy altos, entonces estamos asumiendo unos costos de oportunidad exagerados. Si tenemos créditos informales, mi recomendación es primero recordar que es un crédito absolutamente nocivo para nuestras finanzas personales. El único crédito informal que vale la pena tener es el de los papás, el de los tíos, el del familiar, el del amigo que dice, págame cuando puedas, en cuyo caso no hay tasa de interés y vale la pena que seamos ahora nosotros digamos, los responsables de reconocer que debemos pagar esa obligación. Pero de lo contrario, es un crédito del que hay que salir. Siempre hay forma de negociar con el sistema financiero y lo vamos a ver en este curso. No siempre pasa lo mismo con créditos informales. No tenemos ni idea quién está detrás de ese crédito informal. En países como Colombia podemos incluso exponer nuestra seguridad por tomar esos créditos informales. Si los tenemos, mi recomendación es revisa rápidamente tu flujo de caja, toma el curso de presupuesto y flujo de caja para eso, combina todas las estrategias para liberar todo el efectivo que puedas. Ahorra ese dinero, paga lo más pronto posible el crédito. Si hay que suspender el pago de los créditos formales, entonces empieza a crear una estrategia para poder hacer eso y después ponerte al día y negocia siempre con tu acreedor, si es posible, alguna forma de pago anticipado de ese tipo de crédito informal. Otra de los problemas grandes de los créditos informales es que no nos da historial crediticio y el historial crediticio es una condición fundamental también para poder crecer financieramente.